Si a ustedes alguna vez les preguntan en la vida qué significa o cuál es la definición como tal de la contaminación del agua. Entonces, contaminar el agua es alterarla, tanto física o química o biológicamente, de modo que se perjudique o que se altere para su posterior utilización. Se puede contaminar no solamente alterándola, sino también reduciendo su cantidad, es decir, reduciendo el caudal e introduciendo cualquiera de los contaminantes que vimos anteriormente, ya sean sustancias orgánicas o materia orgánica, ya sean sustancias inorgánicas, como pueden ser, por ejemplo, los metales pesados, de los que ya hablamos, o puede ser también mediante organismos patógenos. Entonces, lo que ustedes ven aquí en estas fotos, fíjense, en esta del lado izquierdo y en esta del lado derecho, es la forma como se entregan las aguas residuales a los cuerpos de agua. Entonces, todos estos tubos así que son muy grandes, son de un diámetro bastante importante, todos estos tubos lo que hacen es entregar todas las aguas negras o grises, ya ustedes ven ahora sí por qué se llaman aguas negras o grises, entregarlas a los ríos. Entonces, fíjense, digamos, miren en la imagen de la derecha, se dan cuenta que eh, el agua residual, que es la que sale por el tubo, es como café y que solamente hay una estela de café hasta este punto de aquí y ya después se ve toda igual. Eh, Obviamente lo que pasa es que cuando usted tiene un agua residual y la entrega a un río muy grande, pues lo que hace es diluirle esa concentración, ¿no? Y cuando le diluye la concentración, pues no se ve tan, digamos, tan turbia. Pero igual usted está alterando también la calidad del agua que lleva al río. Profe, una pregunta. Estas aguas residuales, pues, si las vierten al río otra vez, realmente es porque ya no, es porque logra ya no contaminar o porque hecho. Pues digamos que cuando las aguas, lo que pasa es que es complicado porque, por ejemplo, en muchos lugares, como aquí en Villavicencio, no existen plantas de tratamiento de aguas. Es decir, el agua tal y cual sale de su casa, así tal cual va a parar al río. ¿Listo? O sea, no existe como una planta para tratar esas aguas residuales. A nivel industrial, como la normativa sí lo exige, pues las empresas deben cumplir con un límite máximo permisible para esos vertimientos, ¿listo? Y eso lo puede leer, por ejemplo, en, en el decreto, no, es decreto de resolución, en el 1584, en el 1594 del 84. Ahí están los límites permisibles máximos para vertimientos. Pero entonces, obviamente, digamos que el papel aguanta todo. Y entonces decir como que no, que vamos a remover tanto porcentaje de contaminación y bla, 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 pues bueno, una cosa es decirla y otra es hacerla y como le digo, muchos municipios ni siquiera tienen planta de tratamiento de aguas residuales, pues porque obviamente tener una planta de tratamiento de aguas residuales es costoso, no es económico tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, pues digamos que en Colombia pues aún falta mucho para poder decir que todos nuestros vertimientos no tienen ningún impacto sobre los cuerpos de agua, pero, y por ejemplo, estamos muy atrasados y relegados con respecto a lo que hace Europa, porque lo que hace Europa es tener plantas de tratamiento de aguas residuales que, que permitan tratar el agua residual para que nuevamente vuelva a ser potable. Entonces, ¿qué pasa? No tienen no tienen que tomar tanta agua potable nueva porque la misma que sale de agua residual la tratan y la vuelven otra vez potable. Obviamente esos sistemas son muy caros, ¿listo? Esperen un momento porque... Listo, bien, continuemos. Entonces, bueno, aquí les presento algunas de las alteraciones físicas que puede tener el agua. Por ejemplo, ¿sí ven esa imagen? ¿Sí ven esa foto de ahí? ¿Sí ven el agua? Sí, señor. Lo que yo les decía, vea, Señor. las espumas así como se ve el río Bogotá. Miren, esas espumas es producto de los vertimientos con muchos detergentes, o sea, con muchos tensoactivos. Eso hace que el agua quede así, con toda esa espuma que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, alteraciones físicas del agua. El agua contaminada tiene muy diversos colores. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van al vertimiento que tienen a veces las industrias textiles, esas industrias textiles vierten agua con los tintes que utilizan para hacer sus prendas, azul, rojo, lo que sea, ¿listo?
Entonces ahí están alterando, por ejemplo, el color, ¿listo? Por ejemplo, las aguas de las curtiembres, que tienen mucha cantidad de cromo. Aparte de que tienen cromo, el cromo le da al agua una coloración azul. Entonces, están alterando el color. Olor y sabor. Compuestos químicos presentes en el agua pueden dar olores y sabores muy fuertes al agua. Entonces, si ustedes pasan por el río Bogotá también, huele como a huevo picho. Entonces, huele como a huevo picho porque precisamente lo que está pasando es que hay una degradación anaerobia que está produciendo azufre. ¿Listo? El azufre es lo que huele así de fuerte. Es uno de los olores más fuertes que existen, el olor a azufre, que es como cuando se pudre un huevo. Lo mismo, es porque tiene mucho azufre. La temperatura, lo que les decía, el aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de gases de oxígeno y aumenta en general la de las sales. Entonces, tener un agua con alta temperatura afecta muy en una muy grande escala, o en una muy gran escala al agua. Entonces, se debe procurar de que el agua se haga el vertimiento a la misma temperatura en la que tiene el cuerpo de agua. Bien. La radiactividad. Algunas actividades humanas pueden contaminar el agua con isótopos radiactivos. Aquí en Colombia pues no se ve mucho eso porque en realidad no tenemos plantas de energía nuclear ni trabajamos mucho con la radiactividad. Bien. Las espumas, lo que les decía ahorita, los detergentes producen espuma y añaden fosfato al agua. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que producen esas espumas, también nos van a producir eutrofización porque tienen muchos fosfatos. Disminuyen mucho la capacidad de depuración de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. Entonces, esto es algo que también tienen que tener muy en cuenta. Absolutamente todos los cuerpos de agua que existen tienen algo que se llama la resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? ¿No? ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? No, señor. Ok. La resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema, como por ejemplo puede ser un cuerpo de agua, para poder recuperarse, para poder regenerarse, para poder como autodepurarse, ¿me entienden? Como él mismo, como mejorar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, un río, si usted hace un vertimiento, en un río, el río a medida de que sigue su curso normal, el río se oxigena, el río se depura, el río, ¿me entienden? El río tiene la capacidad de mejorar su calidad nuevamente. Él por sí solo, sin necesidad de hacerle ningún tratamiento, el río se depura, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que pues tiene resiliencia pero resulta que estas espumas disminuyen mucho esa capacidad que tiene el río para autodepurarse. Bien, la conductividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes vieron alguna vez en el colegio un experimento de que no, que ponían el agua y le ponían dos cables a ver si prendía el bombillo? ¿Alguna vez hicieron eso en el colegio? No. ¿No? Bueno, no, tampoco. Si usted tiene agua normal, agua pura, y le pone dos cables de esos de electricidad conectados a un bombillo, el bombillo no se prende. Simplemente porque el agua no es conductora, el agua es muy baja conductora. Pero si usted a esa agua le agregaba sal de cocina, entonces el bombillo se prendía. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque le está dando usted conductividad al agua con las sales. Lo normal del agua es, como les digo, que se tenga muy baja conductividad. Entonces, lo que haríamos si no estuviéramos en estas épocas de cuarentena, pues sería ir y medirle la conductividad al agua con un multiparámetro y revisar que el agua, cuando es potable, pues tiene una conductividad eléctrica muy baja. ¿Qué significa que haya alta conductividad o no? Si hay alta conductividad, quiere decir que el agua precisamente tiene muchas sales disueltas. ¿Listo? Tiene muchas sales disueltas, muchos iones de magnesio, puede tener iones de calcio, bueno, tiene muchos iones en disolución y por eso la conductividad del agua aumenta. Por eso se usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Es decir, que entre más conductividad haya, más solutos hay en el agua, más sales hay en el agua. Entonces está más alterada. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un vertimiento con color, ¿no? Puede ser un agua residual, por ejemplo, de un matadero, la de acá. Y aquí tenemos aguas residuales, por ejemplo, también, que estas sí parecen más como aguas residuales, pueden ser domésticas. Y bueno, están ahí en su punto de vertimiento. Entonces, alteraciones químicas del agua. Ya hablamos de las alteraciones físicas, ¿no? Entonces ahora, alteraciones químicas del agua.
una de las que ya hablamos también en esta sesión fue el pH, ¿no? El pH. Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener un pH muy ácido, por ejemplo, muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen lugar en el agua. Entonces, ¿qué pH debería tener el agua? Entre 6 y ¿Entre 7. 7? Entre 6 y 7. Entre 6 y 7. Aproximadamente, pues debería ser 7, pero a veces puede ser entre 6 y 7. La normativa dice que entre 6 y 7. Oxígeno disuelto. ¿Es bueno que haya alto oxígeno disuelto o es mejor que haya poco? Es mejor que haya poco, harto oxígeno disuelto. Alto oxígeno disuelto. Alto oxígeno disuelto es mejor para el agua. Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno. ¿Qué quiere decir saturadas de oxígeno? Que tienen mucho oxígeno disuelto. Lo que es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo, indica contaminación con materia orgánica e incapacidad para mantener las formas de vida. Entonces, lo que les decía, alto oxígeno disuelto está bien. Bajo oxígeno disuelto, contaminación del agua. Y la materia orgánica biodegradable. ¿Listo? Entonces, la DBO, que ya hablamos de esto, demanda biológica de oxígeno, por favor apréndase eso para toda su vida. DBO es demanda biológica de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Así para no complicar tanto la vaina. La DBO es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica que se encuentre presente en el agua. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿lo puede repetir? Es que no se escucha bien. ¿Cuál? ¿La DBO? Sí, señor. La DBO, en palabras simples cristianas, es lo siguiente. La DBO es la cantidad de oxígeno que necesita o que necesitan los microorganismos para degradar, o sea, para comerse esa materia orgánica. Entonces, supongan que esta es la materia orgánica. Si yo tengo esta cantidad de materia orgánica, pues ¿cuánto oxígeno necesitan estos microorganismos para comerse esta materia orgánica, para degradarla? Pero si yo tengo solamente este poquitico, pues van a necesitar menos oxígeno, ¿me entienden? Quiere decir que si tengo todo este puñado, pues el agua tiene mucha DBO, o sea, que está contaminada con materia orgánica. Pero si solo tengo este dedito, pues quiere decir que no hay tanta materia orgánica contaminando el agua. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, señor. Perfecto. Seguimos con alteraciones. Ya vimos físicas, ya vimos químicas. Entonces nos faltarían biológicas. ¿Listo? Alteraciones biológicas del agua. Primero, vamos a hablar de las bacterias coliformes, que son una de las más importantes y de las que se miden mucho. Entonces, una tarea que les voy a dejar así, una consulta rápida, es que busquen en YouTube y en Internet y así por ahí, busquen cómo se determinan los coliformes en una muestra de agua. ¿Listo? ¿Cómo se determinan los coliformes en una muestra de agua? ¿Qué prueba se hace? ¿Cómo se hace esa prueba de los coliformes? ¿Listo? Esos coliformes nos indican la contaminación por desechos fecales. ¿Listo? Entonces, por eso son tan importantes. Porque mediante esos bacterias nosotros sabemos la contaminación que tiene el agua por desechos fecales. Además, podemos tener virus que indican contaminación también por desechos fecales y restos orgánicos, o sea, ya sean partes de animales, de plantas, y diversos microorganismos. Aparte de esos virus nos indican también la eutrofización, también son un indicador de la eutrofización. ¿Por qué? Pues porque simplemente la descomposición de la materia orgánica pues produce muchos nitratos, fosfatos, carbono. Profe, qué pena, no veo la pantalla. ¿No? No, profe, no se ve la pantalla. No se ve. Ay, creo que me va a tocar así. ¿Así ya la ven? Ahora sí. Bien. Sí, ahora sí. Entonces, las biológicas del agua, coliformes y virus. ¿Listo? Bien, coliformes y virus. Entonces, aquí les traigo unas fotos, por ejemplo, de qué pasa cuando nuestras aguas superficiales se encuentran contaminadas.
Entonces, esas fotos que yo les muestro acá, no crean que son fotos de África o de la India o de por allá. Esas fotos y esto que ustedes ven aquí ocurre en Colombia, ¿listo? Hay poblaciones en Colombia que sufren de desabastecimiento del agua. ¿Qué les toca hacer? Pues ir al río más cercano e independientemente de las condiciones del río, pues les toca utilizar esa agua. Entonces, si ven en la imagen de la izquierda donde está la niña, lo que está haciendo es tomar esa agua del río, llenando un tímbilo para llevarla para su casa y cocinar y consumir y de todo. Y el de la derecha, pues la imagen es aún, yo creo que más impactante, y es que el niño, pues obviamente tiene sed y al ver la fuente del agua, pues lo único que le provoca es tomarla, ¿listo? O sea, imagínense en las condiciones de desabastecimiento de agua que tienen las poblaciones, que ustedes ven cualquier río, sea como sea, y lo primero que piensan es en ir a tomar el agua del río, porque nunca han visto más agua. Entonces, imagínense cómo es de difícil pues la situación para algunas poblaciones. Bien, vamos a hablar de sustancias contaminantes del agua, pues ya hemos hablado de varias, como los microorganismos patógenos que producen enfermedades, entre esos tenemos bacterias, virus, protozoos, desechos orgánicos, también ya hablamos de los desechos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, esto también ya lo hablamos, esta diapositiva ya la habíamos visto antes. Sí, esto ya es repetir lo que había dicho arriba. Entonces, resulta que la contaminación del agua no solo se da de forma antrópica, ¿eso qué quiere decir? Que no solo se da producto de las actividades que tenemos nosotros como humanos, sino que también se puede dar de forma natural. ¿Listo? Existe contaminación del agua de forma natural y eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Pero obviamente, hoy en día, pues es mucho más preocupante la contaminación que se da por las actividades humanas que se da de forma natural. La que se da de forma natural es muy pequeña comparado con lo que hacemos nosotros, con lo que hacen las industrias, con lo que hace toda la parte agrícola, que es la que más, como ustedes vieron, usa agua. Y por ejemplo, en naturales tenemos el mercurio. El mercurio se da de forma natural en la corteza de la Tierra y por lo tanto, pues como el agua está constantemente en su ciclo, pues está en contacto con la corteza de la Tierra y el mercurio llega de forma natural a los océanos. Y de hecho, esa contaminación por mercurio se da en los océanos de mucho más, de una cantidad más grande cuando es de forma natural que de forma antrópica. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución. Bien. Entonces, vamos a hablar de las contaminaciones de origen humano. ¿Listo? De origen Profe, una humano. pregunta. ¿Sí, Johan? ¿Qué es la polución? Polución es contaminación, es lo mismo. Polución y contaminación es lo mismo. Ah, listo. Listo, vamos a hablar de las fuentes de contaminación de origen humano. ¿Listo? De origen humano. De origen humano están clasificadas en 4 focos diferentes. ¿Listo? En 4 focos diferentes. El primer foco diferente, o el primer foco de contaminación de origen humano, es la del sector industrial. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Las ARD. Acuérdense muy bien de esa sigla, las ARD o las ARD. ¿Qué son las ARD? Son las aguas, perdón, no son ARD, sino ARI. ¿Listo? ARI. Me equivoqué. Era ARI. Las ARI son las aguas residuales industriales. ¿Listo? Aguas residuales industriales. Entonces, de esas aguas residuales industriales, pues digamos que hay diversas aguas residuales, dependiendo obviamente del tipo de industria que tengamos. Por ejemplo, si tenemos la industria de la construcción, lo que dice aquí la diapositiva. Si tenemos la industria de la construcción, lo que tenemos son aguas residuales con grandes contenidos de sólidos y de metales, ¿listo? Pues que son los que se utilizan en la construcción. Si tenemos, por ejemplo, la industria, hablando de la industria de la energía, entonces tenemos las termoeléctricas, o tenemos las termoeléctricas. Entonces, producto de las aguas residuales de las termoeléctricas, podemos tener aguas con temperaturas muy altas, es decir, con calor, tenemos aguas con hidrocarburos y con otros productos químicos. Si hablamos, por ejemplo, de la industria de la automoción o la industria automotriz,
tenemos, por ejemplo, los aceites lubricantes para las aguas residuales, las pinturas y ese tipo de aguas residuales. En la industria de la química orgánica, tenemos compuestos cancerígenos y otros que afectan a la cantidad de oxígeno. Y por último tenemos los fertilizantes de la industria que produce los fertilizantes como tal, que serían los nitratos y los fosfatos. Bien, entonces, otra fuente de contaminación son los vertidos humanos. Estas sí son las ARD. Estas sí son las ARD. ¿Qué significa ARD? Aguas residuales domésticas. ¿Listo? Aguas residuales domésticas. Entonces tenemos esas dos. Agua residual industrial y agua residual doméstica. Obviamente, esa agua residual doméstica, principalmente lo que sale de nuestra casa son los residuos orgánicos. Es decir, las heces fecales, ¿listo? Es lo que sale principalmente de nuestras aguas residuales y aguas de pronto con algo de grasas y también jabones. Entonces, ¿qué pasa? La actividad doméstica obliga a los municipios y a las ciudades a construir plantas depuradoras para reducir la contaminación que nosotros producimos. Esas depuradoras son lo que ustedes conocen como las plantas de tratamiento de aguas residuales o las PETAR. ¿Listo? Ese es el segundo foco principal de contaminación. El tercer foco de contaminación es la navegación. Entonces, los barcos, las barcazas, todo este tipo de navegación produce diferentes tipos de contaminación, sobre todo con hidrocarburos. ¿Listo? Yo sé que ustedes han visto muchas veces las noticias de que no, que se rompió un barco que venía cargado de petróleo y que no sé qué, y que eso contaminó el mar y no sé qué. Pero a pesar de que no exista un episodio de que se rompe el barco y salió el petróleo hacia el mar, a pesar de eso, igual los barcos contaminan con petróleo el mar. ¿Por qué? Pues porque a esos barcos hay que hacerles lavado, hay que hacerles mantenimiento. Entonces, sea que haya sido por un accidente o no, igual el barco y la navegación produce vertimientos o aguas contaminadas con petróleos. Y esas aguas obviamente provocan daños ecológicos muy grandes. Yo sé que ustedes han visto alguna vez fotos o se han visto Los Simpson, cuando Lisa se va a ayudar por allá a esos animales que están todos con petróleo, ¿no? ¿Han visto ese capítulo? El profe ve mucho Los Simpsons. No, señor. Sí, yo tampoco casi miro los... Es que eso es más de mi época. Yo crecí con Los Simpsons. No me sé todos los capítulos. ¿Qué episodio decía, profe? No entendí. ¿Cómo? ¿Qué episodio decía, profe? Es que no lo entendí. Cuando Lisa se va a ayudar a los animales que están contaminados con petróleo y que van a limpiar las piedras y no sé qué. Con un cepillo, ¿no? Bueno, en fin. Creo que no. Vean Mira el de los delfines. Vean en esta cuarentena. Entonces, ¿cuáles son los tres focos de contaminación que tenemos hasta ahora? El sector industrial, urbano y navegación. Sí, industrial, urbano y navegación. ¿Listo? Ah, bueno, entonces aquí les tengo unas fotos. Fíjense. Miren este río. Miren este río. Hermosísimo. Igual a la gente le toca entrar a ese río y a ver qué. A buscarse la forma de vivir. Vean este también lleno de plásticos, ¿no? Eso pasa en nuestro planeta, es increíble, pero así somos. Y la última fuente de contaminación es la agricultura y la ganadería. ¿Listo? Entonces, digamos que a pesar de que es un solo foco de contaminación, la agricultura produce unas aguas residuales muy diferentes a la ganadería, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque la agricultura en su mayoría produce aguas residuales que tienen muchos pesticidas, que tienen fertilizantes, que tienen plaguicidas, y en este sentido son aguas residuales que son mucho más, que tienen mucho más impacto sobre los cuerpos de agua naturales. Fertilizantes. Por ejemplo, los pesticidas obviamente pues lo que hacen es acabar con las especies vivas que hay en el agua, y los fertilizantes lo que hacen es eutrofización, porque los fertilizantes tienen mucho azufre, muchos nitratos, mucho fósforo, etc.
Y en cambio las aguas residuales de la ganadería lo que tienen es mucha materia orgánica, producto de las heces fecales. Eso es como lo que tienen las aguas de la ganadería. La mayoría de los vertimientos directos, por ejemplo, hablando de España, que es donde más se trabaja con el tema de aguas, España es uno de los países más avanzados en el tema del tratamiento del agua y de la cuantificación, digamos, de vertimientos. El 65% de los 60.000, me parece que es millones de metros cúbicos al año, directos que hay, de los 60.000 vertimientos directos que hay, son responsabilidad de la ganadería, ¿listo? Entonces, imagínense que la ganadería es una de las actividades humanas que más provoca daños en el ambiente, no solo por vertimientos, sino por otras muchas razones. Para esto, yo les voy a pedir el favor de que van a ver, la tarea es esta, van a ver un documental, ¿listo? Van a ver un documental que está en YouTube, que es con Leonardo DiCaprio, que se llama Before the Flood, ¿listo? ¿Cómo se llama, profe? Ya les voy a escribir aquí por el chat. Listo, listo. Obviamente está en español, no se preocupen por Before the Flood. ¿Listo? ¿Solamente lo miramos o va a haber foro? Seguramente voy a abrir un foro, por ahora preocúpense en verlo, o no lo voy a abrir, por ahora preocúpense en verlo. Vean ese documental y quiero que de ese documental piensen dos cosas. Primero, la relación que hay entre el documental que vimos ¿se acuerdan del de la mentira del calentamiento global? Sí. Entonces quiero que relacionen ese con este, a ver qué podían concluir. Y segundo, el tema de la ganadería. ¿Cuáles son los ¿Me podría volver a enviar el link de la mentira del calentamiento global para verlos y para relacionarlos más fácil? ¿Cómo, Juan José? No lo escuché. Que si podría volver a enviar el link de la mentira del calentamiento global. Pues que ya no me acuerdo mucho de eso. Pero no, búsquenlo en YouTube, así, la mentira del calentamiento global, porque esa vez tampoco les puse el link, me parece. Pero búsquenlo así. Salen varios, profe. Dura como hora 15. Es el mismo, todos son el mismo. Bueno. Bien. Este creo que es más cortico, me parece. No, creo que este es más largo. Este es como una película casi. Pero es bueno. ¿Cómo así? Este es muy bueno. Este es súper chévere, de verdad. Este sí les va a gustar harto porque es más reciente. Ya parece Londres. Entonces, fíjense, veamos, aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya con esto terminamos por el día de hoy, con esta diapositiva, pero quiero que miren un momento esta imagen. Ya les voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en esta ¿Cuál es la segunda cosa, perdón? Lo segundo es que revisen cuáles son los impactos de la ganadería que tienen, cuáles son los impactos que nos muestra el video que tiene la ganadería sobre el planeta, digamos, los impactos ambientales de la ganadería. Y que obviamente pues esas son como una de las críticas que más se tiene al estilo de vida de las personas y por lo que más se critica como que se coma carne, ¿no? Bueno, a pesar de eso yo nunca dejaría de comer carne, la carne es deliciosa, eso sí, no hay posibilidad. Entonces, pónganle cuidado. Fíjense en estas imágenes, tanto en la de la avioneta como en la del señor aquí que está fumigando. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes ven, no, bueno, listo, está fumigando las maticas, eso está bien porque no se le pierde el cultivo. Aquí lo mismo, pues está bien que fumiguen para que no se pierda el cultivo y todo. Pero ¿qué pasa? Después de esto llueve. ¿Y qué va a pasar cuando llueve? Hay escorrentía y parte de esa fumigación no se va a quedar ahí en el cultivo, no se va a quedar ahí en el suelo, sino que corre por el campo, digamos en la imagen de la derecha, que está, si se alcanzan a ver, está un poco inclinado el terreno, ¿no? Y esa inclinación del terreno hace que la escorrentía pues lleve toda el agua que ya lavó toda esta fumigación, que la lleve al cuerpo de agua, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que ustedes tienen, que su población se está surtiendo de agua
de ese río y que a ese río lleguen todas las aguas llenas con lo que fumigan y todo eso. Es un problema ambiental y sanitario muy grande. Entonces, por eso, pues, digamos que el tema con la agricultura, pues, debe ser y es, de hecho, bastante regulado en el país. Listo, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, sí. No, señor. Entonces, como para resumir el cuento de los 4 focos de contaminación, para que nunca lo olviden, está esta imagen de aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense, en esta imagen de aquí tenemos los 4 focos de contaminación. Los vertimientos urbanos, que son las aguas residuales domésticas, los de la industria, que son aguas residuales industriales, los vertimientos agrícolas, que es de aquí donde está este tractor de acá, y los vertimientos por navegación. Listo, chicos, nunca vayan a olvidar estos 4 focos de contaminación. Además decirles que bueno, esta es como la ayuda que van a tener por estar tan pendientes hoy de la clase. Los 9 que están hoy en clase, a los demás no les vamos a hacer nada por no venir a clase. En la otra clase vamos a hacer un Kahoot, ¿listo? Un Kahoot son con unas preguntas, ¿no? No sé si ya descargaron la aplicación, pero